Hola, ¿cómo están? Soy Mariano, profesor de teatro. He trabajado y trabajo alternativamente en distintos contextos articulando el teatro y la educación, tanto en enseñanza formal como no formal. La idea ahora es elaborar un paquete de clases e ir planteando algunos temas y su proyección en la práctica. Temas que pueden ser útiles para el profesor de teatro en el contexto del aula. Voy a plantear el marco conceptual y metodológico, lo que sería nuestro paradigma, de alguna manera, desde donde trabaja y elabora sus clases el profesor de teatro, que también puede servir a otros docentes. Plantearé temas como, por ejemplo, cuál es la importancia del teatro en la educación, la transposición didáctica en esta relación de teatro y educación, la importancia del teatro como un espacio curricular en relación a otras áreas curriculares, la creación colectiva, entre otros temas. Ahora he preparado un bloque didáctico en la planificación o programa, dándole un encuadre pedagógico y teniendo en cuenta la consulta de algunos colegas. Esta es una clase para docentes, está inscrita en el marco de la formación docente para profesoras y profesores de teatro, pero como señalé, es una clase abierta porque, como ustedes saben, la transdisciplinariedad nos atraviesa en todos los espacios. Es decir, que estas clases pueden servir para docentes de otras áreas no artísticas y de hecho yo las utilizo mucho en ese contexto, ya que el modelo de creación colectiva teatral con el que trabajamos muchos docentes nos permite y facilita articular distintos espacios o áreas curriculares y sus diferentes contenidos, por supuesto, como por ejemplo la lengua, las ciencias, las matemáticas. Aquí abajo en los comentarios fijé un link con la dirección Construcción Educativa 21. Allí explico lo relativo a la articulación de distintas áreas a partir del paradigma de la creación colectiva teatral. Bien, volviendo a lo nuestro, me interesa plantear entonces en esta clase cómo pienso un bloque didáctico y subrayar dos características de él. Hablo de bloque pensando en una unidad temática coherente, coherente entre sus partes. Decía, plantear un bloque didáctico y dos características que deben ser trabajadas con las y los estudiantes e incorporadas a su universo. Por un lado, lo concerniente al entendimiento de los hechos que planteamos enseñar y el sentido de eso, es decir, la conceptualización de lo que aprendemos en tanto su relación con la vida, porque ahí toma sentido la resignificación del conocimiento de la que tanto hablamos. La conceptualización, estoy hablando de la conceptualización en tanto nuestro objeto de estudio, planteando la importancia de ser aprendido. Y por otro lado, lo concerniente, la otra de las características que quería plantear de una unidad didáctica, de un bloque didáctico, es lo concerniente a las estrategias y acciones para lograr ese entendimiento del que hablábamos, la conceptualización. Me refiero aquí a lo metodológico, aprender a accionar organizadamente en función de lo que nos proponemos. Eso es sumamente importante, porque entiendo que lo fáctico de la acción de crear con autonomía es una matriz que da muchísima independencia al estudiante. Entonces me interesaba destacar esas dos características, la conceptualización y lo metodológico, en referencia a la unidad didáctica. Bien, a un bloque didáctico podemos identificarlo también en una planificación como un eje temático. Por ejemplo, la estructura dramática. Voy al monitor. Hablamos de que podemos identificarlo también en una planificación como un eje temático, es decir, un conjunto de conceptos y prácticas con valor de uso para el estudiante y en este caso para el docente. Hablo de un conjunto de saberes elegidos porque efectivamente consideramos que tienen una relación con la vida de esas personas que están aprendiendo y no por formalidad o simple especulación. Y como todo eje temático, tiene tres líneas para desarrollar al momento de traducirlo y volcarlo al aula. Tiene otras líneas de desarrollo, como por ejemplo la evaluación, los fundamentos, etc.
pero me centraré en las que planteo a continuación. Estas 3 líneas son el lugar y la dirección a donde queremos llegar, a dónde ir con las y los estudiantes, lo que en las planificaciones y programas entendemos como los objetivos. Otra línea es lo que queremos que aprendan, el objeto de estudio de ese espacio, el objeto del cual queremos que las y los estudiantes se apropien. Y esto lo entendemos como los contenidos, haciendo la salvedad de que los contenidos no son nuestros únicos objetos de estudio. Ya vamos a volver sobre esto. Y finalmente, la otra línea que me interesa destacar ahora es las acciones que vamos a ejecutar junto con las y los estudiantes para apropiarnos de esos contenidos, es decir, las estrategias metodológicas, los pasos sucesivos y las maneras de hacer algo teniendo en cuenta el uso de materiales y las destrezas con determinadas herramientas. Y a veces entendemos este concepto con el término procedimientos. Y claro, también está asociado a las actividades que proponemos, tanto las habilidades intelectuales como las destrezas psicomotrices. A mí no me gusta separar estas 3 líneas tan taxativamente, puesto que entiendo el proceso de aprendizaje-enseñanza como un conjunto o estructura donde los contenidos son procedimientos o los mismos procedimientos se constituyen en nuestro objeto de estudio por momentos, ya que también aprendemos a organizarnos para accionar de una determinada manera, por ejemplo. Y a veces esta fusión se hace más clara entre objetivos y procedimientos, y así todo va constituyéndose en nuestro objeto de estudio, puesto que son elementos, todos estos, elementos covariantes y se constituyen en esa relación integradora. Las fronteras se desdibujan en la práctica del aprendizaje-enseñanza. Me ocurría, por ejemplo, como estudiante, cuando estaba ensayando una escena, por ejemplo, vocalizando un texto y necesitaba trabajar la articulación de las palabras y el volumen para que se entienda y escuche la emisión de mi voz, texto. Hice algunas anotaciones sobre este ejemplo. Fíjense que expresar el sentimiento planteado por el autor, luego de una lectura analítica, interpretar sus ideas, memorizar el texto, vocalizar, articular y proyectar la voz, accionar en el espacio y reaccionar al diálogo, entre otras cosas, y si ustedes se detienen a ver qué estoy enumerando, verán que hablo de objetivos, contenidos y procedimientos, e inclusive estoy hablando de lo emocional, que también juega en el proceso, ¿sí? Si ustedes se fijan, no puede trabajarse de forma separada cuando lo que nos proponemos es construir una representación y expresar una idea, ¿sí? Fíjense que todo esto que acabo de mostrar empieza a constituirse en un conjunto donde se integran estas 3 líneas que planteábamos. Hay un momento donde el todo es más que la suma de las partes. Hay un momento en que no se pueden separar estos elementos si los queremos incorporar. Pensemos que es necesario dejar que ese todo, esa integración, fluya para facilitar la concretización de las diferentes líneas que planteábamos desarrollar recién en un proceso de creación. No nos quedemos enroscados en una sola de las líneas si vemos que el trabajo no es lo que esperamos. Seguramente va a despegar luego a partir del desarrollo de las otras líneas de trabajo, ¿sí? Bien, volviendo, lo que quiero destacar es que a partir de un eje temático, por ejemplo, la estructura dramática, podría decir algo más complejo y abarcativo como el hecho teatral, por ejemplo, pero me quedo ahora con la estructura dramática. A partir de ahí podemos planificar el desarrollo de una serie de contenidos y actividades referidas al trabajo teatral en el aula. Desarrollo de contenidos y aplicación de técnicas específicas del trabajo del profesor de teatro que están planteadas en la mayoría o en todos los programas, y justamente lo que
voy a aventurarme a hacer es a organizarlas en una planificación, teniendo en cuenta, bueno, un poco todo esto lo que venía hablando previamente. Y digo aventurarme porque programar o planificar es adelantarse hipotéticamente en el tiempo y en el espacio y diseñar un plan a cumplir, trazar un horizonte. Luego, en la práctica, vamos viendo si esto funciona. Bien, lo que sí hay que contemplar son las posibilidades de hacerlo dentro de las condiciones materiales de existencia en las que se va a desarrollar ese plan. Yo sugiero que seamos más bien sensatos a la hora de proyectar algo para la escuela y que seamos sensatos y para nada pretenciosamente falsos como proponen que seamos nuestros ministros y funcionarios, porque eso tiene un efecto boomerang para el docente. Avancemos. Dije que a partir de un eje temático podemos planificar nuestras clases, pero antes es necesario contextualizar nuestro eje temático dentro de un marco que nos orientará en lo que planifiquemos. ¿Cuál es ese marco? Ese encuadre para nosotras y nosotros. Bien, la idea global del trabajo del profesor de teatro en el aula, en resumen, es el proceso de creación colectiva y la representación a través del juego teatral. Esto que acabo de nombrar sería lo más cercano a nuestro paradigma como docentes de teatro, nuestro gran encuadre dentro del cual nos movemos. El juego teatral nos brinda muchas posibilidades a lo largo de ese proceso de creación y en ese juego las y los estudiantes asumen los roles de actores y espectadores alternativamente. Esto ocurre hasta que va tomando cuerpo la representación colectiva. Y repito, esto ocurre mientras van produciendo y expectando alternativamente. Y se va dando este proceso en miles de improvisaciones durante las clases. Bien, ahora ya volvamos a nuestro eje, la estructura dramática. En esas representaciones que creamos con las y los estudiantes, ¿qué hay? Hay diálogos entre personajes, sujetos, y ya podríamos hablar de un texto entonces. Está la acción movida por una motivación que en el teatro crea una situación conflictiva o hace entrar en tensión, un motivo que me lleva a hacer algo y pensar algo. Hay un ámbito que condiciona o un lugar o contexto espacial que existe en un tiempo determinado donde se presenta y ocurre una situación o circunstancia. Hay materiales y objetos eventualmente, en fin. Todo esto constituye una estructura teatral. Esa estructura la construimos a través de un sinfín de actividades y desarrollando muchos contenidos. Esa estructura es justamente un bloque didáctico pedagógico o puede ser toda una planificación. Esa idea globalizadora de lo que constituye el teatro en la escuela es lo que, según mi criterio, tenemos que desplegar y desagregar en nuestros programas y planificaciones de acuerdo al ciclo, la edad, por supuesto, los contextos y las condiciones materiales de nuestra escuela y sus estudiantes. Cité como bloque, y me parece como muy ejemplificador, y lo estoy empezando a desarrollar, la estructura dramática, por todos sus derivados en las tres líneas que planteamos inicialmente: objetivos, contenidos y procedimientos. Y además porque es fácilmente adaptable a los distintos ciclos por edades. Yo lo he trabajado en casi todas las edades, en educación formal y no formal. Un poco esta aclaración la digo no específicamente para los docentes de teatro, pero sí para otros docentes. Bien, bajemos al aula. Vuelvo a la pregunta. En esas representaciones, es decir, en la ficción teatral, esa ficción que creamos, que intertextualiza con la realidad, que es expectada siempre a partir del juego teatral, ¿qué hay? Bien,
Aquí tenemos una estructura teatral, dramática, un relato, un discurso, un lenguaje. Están todos los elementos que se despliegan y multiplican en una estructura dramática de forma variada. Hay diálogo entre personajes enunciando un texto dramático, está la acción movida por una motivación, un motivo que me lleva a hacer algo y a pensar algo en función de un propósito, que crea una situación conflictiva o hace entrar en tensión. Hay un ámbito espacial y un lugar o contexto que envuelve todo ello y que existe en un tiempo determinado en el cual se presenta y ocurre una situación o circunstancia en la que se presentan distintos materiales y objetos. Esto es lo que hay que volcar al aula, según mi criterio, como contenido específico, y esto significa para el estudiante determinar un tema, abordar una fuente, comprender, observar, crear, imaginar, producir, fotografiar, accionar, percibir, calcular, entre otras muchas y muchísimas otras cosas más que se trabaja. Todo esto es desarrollar una estructura dramática. ¿Y cómo lo vengo haciendo yo desde mi trabajo? Pues simplemente haciéndolo de forma ordenada, con distintos recursos y materiales y variadas técnicas. Bueno, eso es la metodología. Yo organizo este proceso con el método de creación colectiva, diseñado a partir de mi experiencia en la escuela pública en un contexto muy problematizado económicamente, en una comuna rural, ya hace algunos años atrás. Lo digo para que ustedes también se contextualicen a partir de cómo y cuándo yo he comenzado a conceptualizar esa experiencia, la del método de creación colectiva, que igualmente es lo que les propongo, que empiecen a apuntar a partir de su propia experiencia cómo se va dando esa creación en el aula, y a partir también de lo cual pueden empezar a sistematizar un método. Miren, esta es la primera página del manual. Método de creación colectiva. Es decir, es un modo ordenado de crear grupalmente. Y lo que vengo desarrollando pedagógicamente tiene su anclaje en la realidad a través del manual, el cual plantea un desarrollo técnico y didáctico. Eso le da el carácter de valor de uso, como señalo, en tanto herramienta creativa y didáctica, es decir, que se promueve aquí el valor artístico y didáctico del teatro que tanto nos preocupa. En las primeras páginas se plantean las bases sobre las que se apoya esta propuesta. En la segunda parte ya se desarrollan los procedimientos para la creación colectiva. En un segundo video de esta clase voy a desarrollar y mostrar los distintos pasos del manual. Igualmente, en la descripción del video les dejo un link a través del cual pueden bajar el manual en su computadora.